Bienvenidos a una de nuestras primeras transmisiones como grupo holístico. Ya saben, somos el grupo holístico Cetrepsi. Y bueno, el día de hoy estamos haciendo nuestro debut con nuestra sección de Visitando a. Y bueno, en este caso, pues ya los que nos conocen saben que estamos Paco Martel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Alfonso Arrucha y Paco, como líder y cabeza de nuestro grupo, pues él nos va a hacer el favor de presentarnos a la psicóloga Yolanda. Muy bien, pues vamos a empezar. Me voy a permitir leer un poco de su experiencia. Bueno, hoy como madrina de esta sección es para nosotros un gusto, un placer que hayas aceptado. Bueno, la conocimos en la universidad, ella nos dio clases, luego fue nuestra terapeuta, luego nos dio supervisión y ha estado con nosotros en momentos pues importantes, y es por eso que la elegimos para que fuera la madrina de esta sección, que pretende llevarles a ustedes pues diferentes conocimientos de otros expertos en diferentes áreas, sobre todo bueno en estos tiempos, para que aprendamos a trabajar con todas las situaciones que nos están sucediendo y bueno, pues puedan también en un futuro contactarlos si tienen alguna duda, si quieren alguna atención, pues puedan también contactarlos. Bueno, ella es la maestra Yolanda Godínez Vélez, es licenciada en Psicología por la UPAE y estudió su maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia en la Universidad Iberoamericana. Ha participado en diversos entrenamientos de programación neurolingüística, MDR, logoterapia y análisis existencial, psicoterapia de la imperfección, reingeniería de valores y tanatología. Fue jefe de selección y capacitación del grupo industrial La Italiana y bueno, tiene experiencia como instructor de cursos, talleres, conferencias y seminarios relacionados con desarrollo humano para empresas como Volkswagen, Adams, CFE, Agarris con Nestlé, INEGI, Federal Magul, SER, Sabritas, ADO, Familia Fuerza del Futuro, Johnson's Control, UPAEP, Coca-Cola, Tecnológico de Puebla, Metalsa, Invera, Spectrum, AMIM, entre otros. Ha impartido clases a nivel licenciatura en instituciones como UPAEP, UIA y Normal Superior Benavente. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta individual y grupal y como instructor de diversos temas de desarrollo humano, desde grupos consultores como Human, DHO, UPAEP, entre otros. Pues bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Paco, Poncho, yo feliz de que me visiten, feliz de que podamos compartir. Como saben, pues hay muchos años de conocernos, muchos años de compartir muchas cosas. Ustedes también me han ayudado muchísimo, me han apoyado en momentos complicados, así que yo feliz. Muchísimas gracias. Sí, bienvenidos. Muchas gracias por abrirnos su espacio. Y bueno, pues ahora sí, platiquemos un poquito, ¿no? de todo esto. Pues cuéntanos cómo fue que inicia pues la parte, ¿no? La parte budista y de incluirlo dentro de la parte de la psicoterapia, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Fue que llegaste por curiosidad? ¿Se te presentó un evento, una señal mística del universo o algo? Cuéntanos un poquito. La verdad es que yo fui muy inquieta desde que estudiaba, en el sentido de decir, ok, si esta es la psicología tradicional o formal, pero debe haber alguna otra cosa. Y como las artes, las tradiciones espirituales, las tradiciones chamánicas aportan muchísimo al asunto de la salud mental, pues yo me metía que si en el Reiki, que si en la bioenergética, que si en el ritual maya y tal, y entonces, bueno, ustedes lo saben porque seguramente así se los chismearon. Bueno, cuando daba clases en la universidad, pues decían que era yo la misa esotérica, ¿no? Y sí. Bueno, a algunos les hacía gracia y a algunos, pues por supuesto que lo veían bastante mal. Entonces creo que he tenido esa tentación mental desde hace mucho. Y conforme fueron pasando los años, fui encontrando cómo había coincidencia entre la parte terapéutica, tal y como lo vemos en Occidente, con algunas otras tradiciones espirituales. Cuando llegué al budismo, me quedé francamente impresionada como psicóloga de la manera
crecimiento, el cese del sufrimiento y un montón de cosas que uno dice, wow, está muy bien armado, pues no te deja nada suelto. Es una estructura bastante lógica, además. Entonces, bueno, encontré ahí, como el mismo budismo se refiere así, encontré un cierto refugio, un cierto espacio interno que ya después pude ir compartiendo con otras personas a través de la meditación, a través de la reflexión de por qué pasa lo que pasa, en dónde está mi responsabilidad, en dónde está lo que yo provoco sin darme cuenta y cómo eso ayuda a conectar de mejor manera contigo y con los demás. Así que bueno, a final de cuentas sí encontré un vínculo que converge perfectamente. Sí, porque además, bueno, por lo que nos estás compartiendo, pues fue una búsqueda tanto personal como profesional, ¿no? Y que además algo muy importante es que se escucha que te empezaba a nutrir mucho, ¿no? Y justamente esta parte que comentas de comenzar a compartir, ¿no? Con otras personas, ¿no? Que parte creo que de nuestra responsabilidad como promotores de la salud mental y de la salud emocional, es importante compartir todo este tipo de conocimientos, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, el budismo finalmente es una religión, entre comillas, alejada de nuestro contexto mexicano, Sí, sí. ¿no? La mayoría de nosotros pues somos educados en el catolicismo, en el cristianismo, ¿no? Que son pues las más fuertes en México. ¿Cómo fue o cómo pudiste hacer ese salto de el catolicismo al budismo, ¿no? Y cómo fue para ti poder encontrar esa, pues sí, esa espiritualidad de una manera distinta? Creo que tuve la fortuna de encontrar personas adecuadas en momentos adecuados. Sí recuerdo muy desde niña tener una cierta inclinación a preguntarme cosas como que qué onda con la muerte y que qué pasaba después de la muerte y qué pasa alrededor de nosotros y los animales y la comida, o sea, ciertas cosas que no podría decirles ni siquiera exactamente cómo llegaban a mi mente, pero yo de muy chica decía, ¿será que realmente nosotros debemos comer carne? O sea, cosas así, ¿no? Que en efecto está fuera de todo contexto, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, pues tuve oportunidad de hacer un peregrinaje a India, un peregrinaje hinduista. Recientemente hice otro peregrinaje budista a China, a Nepal y a Tíbet. Y entonces, esos encuentros con personas y con lugares fueron dándome las herramientas para entender que esos contextos aparentemente alejados, pues también pueden conectarse de alguna forma con mi forma de ver la vida ahora y con lo que puedo compartir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en mi experiencia de vida que cuando tuve el divorcio, que muchas personas aquí me conocen, lo saben, y viene toda esta reconstrucción de tu vida, de tus valores, de lo que piensas, de tu futuro y tal. Ese fue el momento adecuado para encontrar una nueva visión que pudiera aportar muchas más cosas a mi vida y ahí encontré grandes maestros para mí que son o han sido mis amigos. Valentín, Daniel, Víctor, personas que en su momento me dijeron, oye, que vamos a este retiro, oye, que va a venir este maestro, y que oye, no sé qué, y que yo ni entendía gran cosa, ¿no? Pero iba yo ahí muy, bien feliz, muy inspirada, ¿sí? Y me encantaba, bueno, encontré algo en el budismo que me llamó mucho la atención. La mayoría de los budistas que yo conozco, al menos, son muy relajados. O sea, se empiezan a tomar la vida muy después, así ya es, y acéptalo como es, y no sé qué, y de repente hasta me molestaba, ¿no? Porque, y tú fluye, y deja ir, y no sé qué, y yo decía, ¿qué es eso? Estos son demasiado frescos, ¿no? Así que a estos no les importa o qué, Sí, les eso falla algo. Sí. Entonces, sí fue un salto difícil, porque la verdad es que es una cosmovisión muy diferente. Plantea, por ejemplo, que tu identidad no existe, a diferencia de como lo vemos en psicología occidental, que estás tratando de formar autoestima y tu autoconcepto y tal. Aquí el budismo te dice, esa es la historia que tú te cuentas de ti, pero ¿dónde está tu identidad? O sea, no es tu cuerpo, tampoco es lo que piensas, tampoco es el torbellino emocional en el que te metes. Entonces empiezas a decir, wow, y yo tratando de defender esto que en realidad no está en ningún lugar. Tal vez podríamos empezar por ahí, ¿no?
Y luego cuando empiezas a pensar en esto de que esta vida solamente es un entre muchas otras antes y después, bueno, también es un shock. O este asunto de que todo lo que te está pasando es una respuesta a algo que has hecho, pensado, deseado, dicho en algún otro momento. Híjole, también es muy fuerte, porque entonces ya no te puedes ni quejar, ¿no? De repente ya no puedes ni siquiera decir, pero ¿cómo me está pasando esto? Porque dices, hey, si te quejas, todavía es peor porque siembras otra semillita para tu propio malestar, ¿no? Entonces, ahí creo que fue la fortuna, Paco, haber encontrado personas adecuadas en momentos donde yo estaba muy abierta, quizá muy sensible, pues, o muy deconstruida de mi propia manera de interpretar el mundo. Y fue mucha suerte. Después encontré al maestro Eduardo Herrera, del Centro Himalaya, que es mi súper maestrazo. Entonces, bueno, ahí ya dije, encontré lo mío. Y fue de verdad muy agradable porque en esta inquietud, pues, vas acá, vas allá y intentas aquí, intentas allá, etc. Pero encontrar esto fue realmente como decir, ya sé dónde es mi lugar, o ya sé dónde es mi camino. Bueno, todos estos viajes que hiciste fue antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. Si no, no te van a decir que yo la trajo el COVID. No. Más que va. Sí. Dinos, cuéntanos un poquito, ¿cómo has aplicado este conocimiento, este crecimiento, a lo mejor con algunos de tus amigos o pacientes, si se pudiera, pues a lo mejor algo que digas, yo tenía este paciente y a partir de que trabajamos esta parte fue como más fácil que mi paciente pues rompiera su esquema y fluyera de una mejor manera? Algo que estoy trabajando mucho y que creo que ha ayudado es trabajar la tanatología budista en los procesos de terapia. Todos tenemos siempre alguna experiencia cercana con la muerte y nos suele dejar en un estado muy pasivo, en un estado de yo me siento muy mal y ya la persona ahí pues ya se libró de todo, ya está bien, ya está hasta con Dios y yo acá sufriendo, ¿no? Sin embargo, desde el proceso budista, lo que se plantea es la persona se va a llevar su continuo mental. O sea que muy probablemente no está tan bien que digamos, porque bueno, si revisamos nuestro día, pues estamos tensos, angustiados, tenemos temor, ahora que estamos encerrados, por ejemplo, o ahora que estamos temiendo que alguien muera y tal. O sea, eso es un continuo. Y ese continuo se refleja en lo que sueñas. Si tienes alguna experiencia alucinante, ahí también se refleja. Si estás en coma, ahí se refleja. Entonces, pues imagínate, cuando la persona salga de este envase corporal, pues se va a llevar todo eso. Así que tendría que ser una persona muy evolucionada como para decir, se le está pasando bien. Es muy probable que siga exacerbando esos estados y entonces, desde el proceso de la tanatología budista, lo que se nos propone es acompañar a esa persona. Porque podría ser que se esté metiendo en un mal viaje y si tú además sigues pues estresado, llorándole, etcétera, y sigue teniendo cierta conexión contigo, pues no estás ayudando en nada, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto que la persona pasa de ese estado pasivo a ese estado de, ay caray, ¿no? O sea, ya mi sufrimiento no es tan importante porque imagínate que se está jugando su siguiente vida. Porque si con eso va a decidir, bueno, decidir es muy entre comillas, si con eso se va a generar el siguiente renacimiento, pues imagina lo que está en juego, ¿no? Y si tú pudieras, con el contacto kármico que tienes con esa persona, apoyar a que ese proceso pudiera no ser tan doloroso, pues entonces evidentemente te pone en un estado de conexión amorosa y de entrega. Y eso me ha gustado muchísimo. De hecho, estoy elaborando un documento para que se pudiera hacer independientemente de que la persona no esté en el consultorio. Espero este año terminar, ese es el proyecto de este año, pero eso me ha encantado. Y el otro punto que me ha encantado también es la aplicación del mindfulness, de la meditación ligera, laica y muy a la occidental de lo que es la meditación budista, porque en efecto si uno aprende a controlar el pensamiento displacentero, si uno aprende a controlar las historias que se hace, pues es mucho más fácil que no te avientes a un río turbulento que tú mismo estás fabricando. Literal, ¿no? Sí. Esa ha sido otra parte que ha dado mucho resultado
complicado, porque además cuando se convierte en un hábito y lo dejas, tú mismo te das cuenta de que ya tu vida no puede ir sin, Ya no funciona sin igual. meditar. Sí. Ujú, Porque es como un proceso de higiene mental. claro. Y ahí es donde insistimos mucho desde la terapia humanista que tu paz se tiene que sembrar. O sea, tienes que hacer algo para sentirte bien. O sea, no es de me desperté, abrí mis ojos y todo era maravilloso. No, o sea, tienes que estar, trabaja y trabaja y trabaja todos los días como trabajas todo. Como trabajas tus relaciones, como trabajas tu vínculo profesional, como cuidas tu carro, tu casa, tu mascota o lo que sea, ¿no? Y este proceso de mindfulness te obliga a estar en contacto con cómo te sientes, con qué piensas, con cuáles son tus necesidades, con cuáles son pues, tus vulnerabilidades y te hace lidiar con ellas de una manera un poco más amorosa, un poco más compasiva. Y eso me encanta. Sí, porque bueno, por lo que estás diciendo, pues sí es una constante que se debe ver reflejada todo el tiempo, ¿no? Porque bueno, bueno acá, Paco, tú, yo, que estamos teniendo pacientes, cuántas veces llega un paciente al consultorio y vengo a resolver tal problema, lo resuelven y se van. Y entonces a los 2, 3 meses regresan, es que sí resolví eso, pero ahora vengo por otra cosa, ¿no? Entonces, por lo que estoy entendiendo, es como siempre estar, pues, actualizando, ¿no? Tu estado de ánimo, la parte emocional, el amor propio, la parte de las relaciones tanto amorosas, sociales, ¿no? La familia, sobre todo. Eh, ¿cómo puedes comenzar a aplicar todo esto en relación a lo que estamos viviendo actualmente? Porque mucha gente nos llega en el consultorio, sobre todo, me siento muy estresado, ya me siento deprimido, salgo y ya no sé qué hacer, estoy en mi casa, ya no sé qué hacer. Al principio la parte pues esto, ¿no? La parte digital era muy padre, muy bonita, todo estaba bien, Muy divertido. todo estaba muy divertido, ¿no? Y de repente es como, otra vez digital, y es que quiero ver personas, ¿no? Sobre todo los que estamos acostumbrados a estar abrazando gente, es como de no puedo abrazar ni a mi perro porque qué tal que me contagia, ¿no? O por una situación así. Y entonces justamente como nos dices, ¿no? Lo estamos construyendo todo el día y todo el día estamos con la preocupación de me tengo que lavar las manos, el cubrebocas, alejarme de la gente, todo esto que sí son medidas de seguridad que debemos estar siguiendo todo el tiempo. Sin embargo, el estarlo todo el tiempo mentalizando no te permite disfrutar pues nada al final del día, ¿no? La vida que todavía tienes. La vida. Y creo que básicamente lo que sucedió, y ustedes me corregirán si me equivoco, desde mi punto de vista es que se perdió la seguridad, ¿no? O sea, teníamos cosas seguras, mal hecho, ¿no? Porque el ser humano suele o tendemos a dar por seguro cosas, ¿no? Un trabajo, la salud, como tu cuerpo como que solito vive, ¿no? Y ahorita que te quitan, ¿no? El cine o estos pequeños eventos los das como por seguro. Y ahorita que no existe, que no está, ¿no? Te quitaron todas esas situaciones seguras y fue meterte en tu casa, estar contigo y con tu familia, que resulta que no los conoces, la pareja, el amigo, no los hijos. O que no te llevas tan bien con ellos. O que no te llevas tan bien como creías. Y que era segura la relación, ¿no? Ahorita realmente no hay nada seguro. Claro. ¿Cómo es que esta parte budista entra o puede entrar en este tema? ¿Y qué pueden empezar a hacer las personas que nos están siguiendo en este momento, en esta situación? El budismo diría es que estábamos en una ilusión. O sea, si no estuviésemos presos de esta ignorancia de dar las cosas por hecho, ya sabríamos que todo es impermanente. Es más, ya sabríamos que todos los días podemos morir, por supuesto, ¿no? Claro. Pero en el entrenamiento budista sí te hacen chocar una y otra vez con esta sensación de, a ver, las cosas no son como tú crees, las cosas mucho menos son como tú quieres. Y la raíz del sufrimiento precisamente es que uno intenta, desde nuestra propia mente o expectativa, tomar las experiencias y las relaciones de afuera y tratar de acomodarlas. Y entonces se imaginan el desgaste que es eso versus partir de, a ver, si somos vulnerables, si somos falibles, nada va a salir como
queremos casi nunca. Pues sí, porque imagínate, si no sería como vengo, pongo mi expectativa y todo ahí afuera aparece, pues está muy de Disney, ¿no? Entonces, aquí te diría el budismo, lo primero que tendríamos que hacer es asumir las famosas 4 nobles verdades que estipuló el Buda histórico. La primera es, toda existencia es sufrimiento. Para que apunten. O sea, no sé si me explico. Desde que naces, sufres, desde que creces, sufres. Cuando no es sufrimiento físico, es sufrimiento emocional. Cuando no es sufrimiento simplemente existencial, como el de la esfera de lo humano, a diferencia quizás de los animales que sufren más en lo físico, la esfera de lo humano es mucha ansiedad, mucha depresión, mucho contarte historias, etc. Y es un sufrimiento muy alto también, ¿no? Digo, si lo vemos, checamos las estadísticas, pues vemos que países muy desarrollados tienen altos índices de suicidio. ¿Por qué? Pues porque aparentemente ya tienes resuelto todo, pero ¿qué crees? La loca de la casa, o sea, nuestra mente, o el caballo desbocado, pues empieza a hacer de las suyas, sobre todo porque no estamos tan distraídos, ¿no? Entonces, la primera parte de esto sería decir, sí, si estás en una vida que no es perfecta, si estás en una vida que tú estás construyendo, porque desde el punto de vista kármico, todo esto está pasando porque alguna vez, tal vez hace poco o tal vez hace mucho, pero hemos sembrado semillas de esto. O sea, de que por qué no me ayudaron, de que por qué no me quieren, de que por qué no me sale bien esta área de mi vida, etc. Porque tengo puras parejas tóxicas. Por decir, ¿verdad? Porque me dejan en visto todo el tiempo. Cosas así, ¿no? Dice Alicia que si podemos hablar un poquito más alto. Está muy interesante. Ok, vamos a subir el volumen, Alicia. Muchas gracias. ¿En la compu o en nuestros gargantas? En nuestros gargantas. Ah, ok. Ok. Claro que sí. Entonces, bueno, eso sería lo primero. Lo otro, entender que sufrimos por 3 venenos. Okay. La aversión, o sea, lo que me choca, y desde el Insta de esa chava que me choca y que por qué tiene todo y tal, sufrimos desde ese tipo de aversión hasta hago todas estas cosas para no enfermarme, y porque si me enfermo me muero y eso sería lo peor que podría pasar, cosa que para el budismo no es lo peor que puede pasar. Lo peor que podría pasar es que la muerte llegue y tú no estés en un estado suficientemente pacífico, porque ahí sí, imagínate que Dios nos haga reconfesados. Sí, porque ¿cómo te sales del mal viaje que tú mismo te impones, no? Insisto, es como cuando usas alguna droga alucinógena, bueno, porque algunos tienen una experiencia muy bonita, muy de contacto, casi mística, y otros tienen una experiencia terrible. Bueno, pues porque están exacerbando lo que está en ese semillero kármico, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces estamos evadiendo o estamos evitando, dijeran nuestros colegas los conductistas, estrategias de evitación, cosas a las que les tenemos aversión. Entonces ese es el primer veneno. Pero el otro es el anhelo, o el apego, o el deseo, porque no sabemos desear algo sin apego al resultado. O sea, no sabemos decir como, bueno, voy a estudiar esta maestría, por ejemplo, y quiero echarle muchas ganas y que salga bien. No, quiero estudiar esta maestría y tener este promedio. Y quiero que mis profesores me reconozcan. Y además quiero acabarla en este año. Y no sé qué, y cómo no salen las cosas. Claro, como a mí se me ocurrió que según esto deben de ser, pues entonces me empiezo a frustrar. Entonces ese anhelo o ese deseo se convierte muy fácilmente, y lo saben ustedes como colegas, en una obsesión. Y entonces en lugar de que sea un motor que te impulsa, es un motor que te hace compararte, enjuiciarte, regañarte o generar conductas incluso autopunitivas. Entonces es la aversión, es el anhelo o deseo, y es la ignorancia también. Claro, tú vas a decir, no, yo eso no, yo tengo 2 maestrías, eso no es lo mío. Tengo 2 maestrías, un Estudio doctorado. mucho, leo mucho. Me llegan mis revistas de National Geographic, ¿no? Exacto. Todo el tiempo estoy bien letrado. Pero se refiere a la ignorancia sobre cómo son los fenómenos realmente. Es decir,
que tenemos una ilusión de las apariencias donde creemos que, por ejemplo, esto es completamente material y al final de cuentas la física dice, no es tan material como parece. Exacto, es pura energía a final de cuentas, así como la luz, así como el sonido, así como nuestro cuerpo, pero también como nuestros pensamientos. Y entonces partimos de una idea de que todo esto es material, cuando a lo mejor no tanto, partimos de una idea de que todo es seguro y justo, según mis propios estándares. Entonces, en realidad, por mucho que podamos leer, se refiere más bien a una resistencia a entender que todo cambia, por ejemplo. De hecho, hay un tipo de sufrimiento que el budismo especifica, se llama sufrimiento por el cambio o dolor del cambio. Pues porque todo se muere. Tu cuerpo envejece, las relaciones cambian, incluso tu trabajo llega un momento que cumple un ciclo y entonces ahí nos duele muchísimo porque tu mente dijo, voy a quedarme voy a aquí, voy a hacer esto. Exacto. O sea que lo que sí podríamos agradecerle respondiendo a esto, al COVID, es que nos está recordando que sí somos vulnerables, nos está recordando que cualquier día puede ser el último, nos está recordando que tenemos que aprovechar las condiciones que tenemos, aunque estemos encerrados o aunque estemos ansiosos por los demás o aunque estemos necesitados de un abrazo o lo que sea, pero siguen siendo condiciones favorables si lo ves, ¿no? O que podríamos enmarcar como favorables si no estuviéramos aferrándonos a que fueran las cosas de una manera diferente. Sí, porque además esto nos habla y nos clarifica la parte de que todos los seres humanos somos seres dolientes, ¿no? Y muchos no lo ven así, ¿no? Desde la psicología positiva, a lo mejor desde el coaching y todo esto, que es como de no veas el dolor, ve como el resultado, ¿no? Este tipo entrenamiento físico, ¿no? Así como si no duele no sirve, ¿no? Y si no te rompes un tendón haciendo ejercicio no te va a funcionar de nada, ¿no? Y mucha gente se niega a aceptar justamente esto, ¿no? Todo tiene un término, todo llega a un final, ¿no? Sí. Y además de que hay otra convergencia interesante, por ejemplo, la psicología positiva ha estado estudiando por años las características de las personas mentalmente sanas. Y han encontrado, por ejemplo, que son personas que agradecen, o sea, que les parece interesante lo que les pasa, que les parece una bendición encontrar personas, que les parece una bendición tener cierta condición tan básica como, por ejemplo, tu comida asegurada el día de hoy y cosas así, ¿no? Y que es algo que le falta a las personas que se sienten mal, porque las personas que se sienten mal llegan a esta hora y dicen otro día igual, qué horror, ¿no? Cuando exactamente lo mismo se puede ver desde otra perspectiva, pero eso se habilita y esa es una convergencia con el budismo. O sea, el budismo te dice que los estados mentales positivos son como aprender cualquier cosa, o sea, son redes neuronales que por ahorita desde tu cerebro se están generando, pero cuando salgamos de este cuerpo de todas maneras se van a quedar instaladas, por decirlo así, en un flujo kármico que nos vamos a llevar pues muchos años más, muchos eones más se diría, ¿no? Y también en la psicología positiva se sabe, por ejemplo, que las personas felices tienen hábitos, ciertos hábitos como cuidar lo que comen, cuidar con quienes se relacionan, cuidar de su cuerpo, y son precisamente los hábitos que el budismo también te dice, tienes que estar consciente de todo. Tienes que estar consciente de dónde pones tus cosas, de si vas conduciendo, cómo lo estás haciendo, si vas caminando, cómo lo estás haciendo, porque si no eres capaz de concentrarte ni siquiera en tus cosas físicas, o sea, se te pierden las llaves a cada rato, o sea, imagínate, ¿cómo vas a estar a cargo de tus propias emociones? Está mucho más difícil, ¿no? Entonces tenemos que empezar por cosas quizás muy básicas y entender que si estamos sufriendo mucho es porque le hemos permitido a nuestro cerebro conectarse de esa manera durante muchos años atrás y que tenemos que volver a codificar y reconectar y que eso tarda un poquito. Lo digo porque muchas veces, y seguro les pasa, recibimos a personas que ya están desesperadas. O sea, me siento muy mal y me quiero sentir bien ahora. Sí, ya, ahorita. Exactamente. Y desafortunadamente, pues, ni con una lobotomía se podría, porque pues no te pueden extraer exactamente lo que te hace sentir mal. Así es, porque es más bien tu mirada, el lente con el que estás enfocando tu realidad o tus condiciones.
Entonces sí, partir de, no es que venimos a sufrir necesariamente, pero sí venimos a una condición que no es una condición ni perfecta ni completa, porque este flujo kármico nos puso aquí dado que no pudimos hacer otra cosa. Eso también está fuerte, ¿no? Sí. Es decir, en lugar de un regalito es más bien, o sea, tú no lograste mantenerte en suficiente paz, ecuanimidad, luz y vacío antes de tomar este cuerpo físico, y bueno, esto fue para lo que nos alcanzó. Entonces, pues tampoco podemos esperar que esté todo perfecto, no sé si me explico. Es como si asumiéramos de entrada que esto no tiene por qué ser tan lindo o tan mágico, porque nosotros mismos no lo hemos generado. Que aparte nadie nos lo dijo, ¿no? O sea, nadie te dijo va a ser lindo y va a ser perfecto. Entonces entiendo un poco por lo que nos estás compartiendo que el budismo es como mucho más responsable, o sea, así como te hace como más responsable de las cosas que están sucediendo y de lo que no está sucediendo en tu vida. No es como así mágicamente bajó y pues es lo que te toca vivir y pues aguantarlo. Claro, porque recordemos que el budismo tiene una cosmovisión atea. Entonces, nadie te está castigando, tampoco nadie te está salvando ni te está ayudando. Claro que sí se parte de la idea de que hay seres mucho más avanzados o evolucionados que, bueno, claro que están tratando de hacer algo por los que seguimos sufriendo. Así como nosotros podemos salvar a un animalito en lugar de pisarlo, ¿no? Exactamente en esa misma proporción hay otros seres que incluso encarnan y toman cuerpo físico para seguirnos apoyando y darnos enseñanzas y etcétera. Son como, por decirlo si quieres en nuestro contexto, son como ángeles o seres iluminados que pues andan por aquí, ¿no? Y que nos están sirviendo como un reflejo de nuestras propias características. Porque en efecto, aquí como todo es proyectivo y esto es muy clásico entre los colegas, bueno, pues cada cosa que pase me refleja o me recuerda lo que yo todavía no tengo trabajado. Claro. Entonces, como bien dices, pues si lo que está haciendo la persona de enfrente me molesta mucho, ojo, no es el de enfrente, eres tú. Porque además tú generaste este vínculo kármico para que pasara esto y para que de todas maneras surgiera este malestar. Entonces, cuando lo ves así, de verdad que te rindes. Sí, claro. O sea, dices, ¿ya para qué voy a necear o pelear de, oye, te estoy escribiendo, ¿por qué no me contestas? Oye, ¿por qué tú no haces las cosas así? O ¿por qué te quejas? O sea, permite que el de enfrente sea como le es posible. Sí, claro. Deja de necearle porque por ahí no va el asunto. Más bien tú revisa por qué te lastima tanto, por qué te agrede o por qué te maltrata, cuando al final de cuentas todo es autorreferencial. Y esa es una sensación muy ruda, si tú quieres, es como un balde de agua fría, porque te dice, a ver, todo lo has generado tú. O sea, las condiciones, la interacción, que no te vaya tan bien de salud, que se te pierdan las cosas, que te roben, que etcétera, ¿no? Porque además, cuando sucede una cosa de estas, ¿a poco uno sería capaz de decir, no, es que yo jamás lo hago, ¿no? O sea, uno jamás ha tratado mal a alguien, hasta inconscientemente. Sí, claro. O sea, uno no tiene mejores condiciones que otros porque estamos en un sistema muy corrupto donde sin querer, hasta por vivir, estamos afectando a muchas personas, animales, situaciones. Sí, como cuando estás en una plática y de repente le dices al amigo o a la amiga, le avientas 2, 3 maldiciones y le dices, ay, perdón, me salió del alma, ¿no? No sé de dónde vino eso, ¿no? Terapéuticamente hablando o clínicamente hablando, estaríamos hablando de esta última parte que nos compartes, estaríamos hablando de un reencuadre, estaríamos hablando de desaprender actividades o conductas, o estaríamos hablando de aprender algo nuevo, ¿no? Esto en relación a que muchas veces muchas personas te dicen, déjalo fluir, pero ni siquiera saben qué es dejar fluir. Y mucho menos qué es lo que tienes que dejar fluir, ¿no? Sí, tiene que ver con todo eso, tiene que ver con ajustar el lente, pero eso requiere una cosmovisión más amplia. O sea, eso requiere entender el proceso de esta vida dentro, y de acuerdo a la psicología budista, dentro de un espacio de tiempo mucho más largo,
te implica entender este asunto de que cuando tú sufres, generas malestar. Y no puede ser de otra manera porque es lo que tienes y es lo que compartes. Y que con ese malestar has generado los malestares que ahora tienes ahora. Entonces, en ese proceso de ajustar la percepción, que es lo que nos hace sufrir, no tanto lo que pasa, sino cómo interpretamos lo que pasa, empezamos a aprender nuevas estrategias mentales que nos hacen más resilientes, nos hacen más suaves en la confrontación con las cosas difíciles de la vida. Y también podríamos decir que estamos reconectando a nivel de neuroplasticidad, y eso nos ayuda a entender que es un aprendizaje como cualquier cosa. Es decir, hay personas que dicen, no, pero pues eso de las emociones o de los pensamientos, pues ya está dado, ¿no? No tengo que tener ningún método para modificarlo. Pero no es que esté dado. O sea, uno a veces no sabe cómo parar su mente cuando estamos de tercos, de necios, cuando estamos en la sensación de insomnio y todo te duele y todo te lastima, y etcétera, y no sabemos pararla. Eso se entrena. Para eso es el famosísimo mindfulness, ¿no? Y cuando tú sigues leyendo sobre estos preceptos o sobre estas condiciones de vida, bueno, pues te vas dando cuenta, otra vez me enganché en el deseo, ¿no? O de nuevo estoy evitando algo. Y a lo mejor a veces intento evitar algo que no voy a poder evitar. Como en este caso, enfermarnos, me parece que no lo vamos a poder evitar del todo. Morir, definitivamente no. Entonces, más bien, aceptemos que esas condiciones prevalecen en nuestra existencia y nos hace estar muchísimo más flexibles o mucho más conscientes de las cosas como son. A eso se refiere la ignorancia, ¿no? A que uno cree una cosa y pareciera ser una ilusión, porque finalmente en la hermenéutica budista, es decir, en el proceso filosófico de cómo nosotros creamos el conocimiento, se parte de la idea de que la realidad objetiva como tal no existe, desde el punto de vista de que tú como sujeto la estás construyendo. Entonces, por más que digas, quiero ser completamente objetivo, ¿qué crees? No puedes. Tienes una historia, tienes una vida, tienes un género, tienes un contexto familiar, o sea, hasta social, no hay manera, exactamente. Sí, es como cuando visitas un país extranjero, obviamente. Como cuando visitas otro país y por ejemplo, aquí tenemos mucho esta parte de cuando vamos a un restaurante o donde sea y nos retiramos o llegamos, decimos provecho, ¿no? Y a lo mejor ir a otro país o incluso a otro estado, ¿no? Dentro de la misma república, el que alguien más no lo haga o el que alguien más no lo diga, justo como dice Paco, es mal visto, ¿no? Así, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice provecho? ¿Para qué le pasa? ¿No? O al revés, ¿no? Cuando nos visitan del extranjero y empiezan a ver nuestras costumbres, un poquito, pues sí, nuestra educación, se quedan como, ay, el mexicano está medio loco, o ¿qué tiene, no? ¿Qué le pasa? Entonces, creo que tiene que ver mucho con todo esto, ¿no? Porque creo que en palabras muy, muy simples, somos tan mortales que nos es más fácil prolongar nuestro sufrimiento que realmente enfrentar, ¿no? Asumir, ¿no? Lo que nos está causando cualquier dolencia. Sí, porque si pensáramos en esto de enfrentar las cosas como son, quizás de lo más complicado justo es enfrentar tu propia muerte. Pues creerán ustedes que en tanatología budista eso también se entrena. Hay una descripción de lo que le va pasando al cuerpo, de los efectos de el aire, agua, tierra y fuego que se van desintegrando en nuestro cuerpo y qué es lo que la persona va a experimentar, tanto física como psicológicamente. Y entonces tú podrías irte entrenando en qué voy a sentir en los estertores de la muerte, pues, ¿no? Claro, sé que se escucha súper tétrico y que seguramente nuestros amigos del otro lado de la cámara están diciendo, ¿qué es? Que tengo que ir ensayando eso. Pero pues es que sería la única forma en la que ese trance llegue y tú más o menos estés preparado. Es como Paco cuando sale al escenario y para que le salga bien, una vez tiene que hacerlo cientos de veces antes, igual acá. Además nos vamos a morir solo una vez en esta vida. Entonces
Entonces imagínate cuánto lo tendríamos que entrenar. Ahora el Dalai Lama dice que lo hace todos los días. O sea, imagínense, si él lo sigue, exacto, imagínense pues cualquiera de nosotros, ¿no? Sobre todo porque entonces empiezas a ubicarlo como algo factible y como, ¿por qué no? Como algo que pudiera ser el culmen de tu vida, el momento máximo de tu vida, donde realmente vas a poder recoger todo lo nutritivo que has dado y que te ha sido dado y que podría ser un broche verdaderamente espiritual. Claro. Desde la profesión que tú tengas, ¿no? Es decir, de tu contacto con Dios, si así lo vamos a ver, o de tu contacto con esta luz divina y perenne que sería tu propia salud mental innata, ¿te imaginas? O sea, tu conciencia sin juicio, sin historia, sin tentaciones, sin miedos, sin deseos, sin nada, o sea, estar plenamente consciente, libre. Tu yo más puro. Exacto. Pues sí resulta inspirador si lo vemos así. Y esa podría ser la mirada a tener en una condición tan complicada como esta, ¿no? Recordar, oye, pero es que la muerte puede ser un momento altamente gratificante hasta para los que se quedan, ¿no? Claro, tendríamos que estar muy abiertos a la posibilidad y tendríamos que estar muy conscientes de que de todas maneras va a pasar. Si eso lo logramos, pues entonces sí puede ser un momento de mucha intimidad, de mucho regocijo, de mucha paz, como se plantea en casi todas las religiones que conocemos, ¿no? En casi todos los caminos espirituales. Sí, claro. Pero ahorita, bueno, les escribí que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algo que, alguna curiosidad que quisieran compartirnos y que a lo mejor de alguna manera nosotros pudiéramos guiarlos, o bueno, en este caso la maestra Yola, pues no duden en escribirla para que les podamos ir contestando, ¿no? ¿Cuáles serían como algunos pequeños pasos o los primeros pasos que las personas que nos ven podrían empezar a dar para decir, no voy a empezar a ser más consciente, o justo para evitar estos venenos de los que hablábamos? ¿Cuáles podrían ser como esos primeros pininos para empezar a construir? Creo que habría tres cosas muy, muy básicas, que tampoco son solo del budismo, son casi que de cualquier camino de crecimiento. Uno es tolerar el silencio. Yo sé que está muy difícil porque algunas personas que viven solas me han confesado, apenas entro, prendo la tele, apenas entro, la música. Porque no tolero estarme oyendo, esa es la verdad. Exacto. O sea, ahorita nos vimos enfrentados a eso, ¿no? O sea, nos quitaron el cine, las salidas, el café, ¿no? Y es, métete en tu casa, no vas a estar conectado además el alcohol 24/7, ¿no? Así es. O sea, va a haber un momento y nos caen apagones, ¿no? Todavía donde no hay luz y pues no te toca otra más que escucharte. Claro, por eso hay retiros de silencio en muchas tradiciones. Y de entrada te dicen, a ver, avisa lo que tengas que avisar y aquí deja tu celular y hazle como puedas, ¿no? Como puedas, porque como quieras pues no se va a pagar, ¿verdad? Y hasta hay programas de desintoxicación de dopamina, por ejemplo, que son precisamente de quitarte la compu, de quitarte el celular, de quitarte el movimiento físico, etcétera, para que vayas entrando en conexión contigo. Que al principio pues es terrible y casi que desolador, pero uno acaba encontrándose así, sus monstruos, sus demonios, todo lo desagradable, y conforme tengamos la tolerancia con eso, pues vamos a poder, obviamente, tolerar el sufrimiento o el dolor. Y dentro de otro paso que podríamos dar sería dudar de lo que estamos procesando, es decir, dudar de la historia que te dices de tu vida, dudar de cómo interpretas lo que otro hace, porque la verdad es que sería muy difícil que uno le atine. Uno sí dice, no, es que yo lo conozco muy bien y yo sé que eso lo hace cuando me quiere fastidiar. Puede ser que sí, pero puede ser que haya un montón más de cosas que no tienen que ver ni siquiera contigo, tienen que ver con que está cansado, con que tiene dolor de estómago, con que un montón de cosas más que no son precisamente como lo estamos viendo, ¿no? Lo que llaman el famoso PMP, ¿no? Pensamiento mágico. Pensante. Ya. Eso no lo sabía, pensamiento mágico, pero... Pensante. Exacto. Eso, ok.
todo Entonces, tiene que ver conmigo, ¿no? exacto. O lo hacen por lastimarme. Exacto, y cuando dudas o bueno, pones en entredicho eso, hasta pasas a traer tu propia identidad, porque ¿quién es uno? ¿A poco no uno, pues es lo que uno cree de uno, o lo que los demás nos dicen de uno, o lo que ya he construido, pero a lo mejor no del todo? Y eso es muy terapéutico, porque imagínate, si tú siempre te dices, es que soy muy obsesiva, es que soy muy rencoroso, es que no sé qué, nosotros sabemos que esa etiqueta ya no te permite ver mucho más allá, ¿no? Claro. Entonces eso también ayudaría, ¿no? Y lo tercero y lo definitivo desde este camino que propone el budismo es necesitamos sentarnos a meditar. Tal cual, porque es la estrategia básica para que uno aprenda a poner ese alto en la mente cuando estamos cayendo en nuestros propios pensamientos distorsionados. Eso se entrena y créanme que sí se puede. Créanme que llega el momento en que recibes el beneficio, ojo, no en el momento en que estás haciendo la práctica, el beneficio es fuera de la práctica. Fuera de la práctica. Cuando de repente dices, ay, ya no he estado pensando en que por qué el ex, en que por qué la chava, en que por qué quién sabe qué, ya dejé de pensar en eso, ya dejé de pensar en que mi jefe no me pela, ya dejé de pensar en que se me complica algo, dices, ay, wow, no lo he pensado. Pues sí, porque además no es práctico. ¿Para qué está uno una y otra vez? O sea, es como un ratoncito en una caja dando de vueltas, o sea, nada más te desgastas si es innecesario. Sí, algo así como de, no había pensado que puedo no pensar. Exacto, Okay. que puedo no pensar, exacto. Sí. Y además son herramientas que tú puedes aplicar independientemente de tu credo o de tu camino espiritual. O sea, no tienes necesariamente que ponerte a leer el Dhammapada, que son los versos de Buda, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, son cosas muy aplicables a cualquier persona desde el lugar en el que esté. Okay. Aquí Isis nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿qué recomendaciones a la población general que está en confinamiento desde esta psicología budista? Y nos pone entre paréntesis como estrategias espirituales, por decirlo así. Bueno, comentábamos estas tres, esto del silencio, esto de mindfulness y esto de estar repensando cómo nos decimos las cosas, pero si quisiera a lo mejor algo un poco más específico, ahora que tenemos un poco de tiempo, podríamos ir haciendo cartas de despedida. Okay. Imagínate, vuelvo al tema de la muerte y van a decir, como yo decía del budismo, no, pero qué insistencia con la condenada muerte. Pero ¿por qué forzosamente acaban ahí? Es que arreglando eso, o teniendo esa cosmovisión clara de, en serio, este puede ser el último momento, pues vas acomodando cosas, ¿no? Más vale de una vez. Exacto. Entonces puedes ir haciendo cartas con personas con quienes tienes ciertos conflictos emocionales, además que sí es súper terapéutico, y después de tenerlas decir, bueno, ¿cuáles de estas me voy a atrever a dar como si estuviese en mis últimos días? E independientemente de que respondan ellos, ¿no? Esa es una práctica bien interesante, porque de repente dices, ay, esta persona chispa sí también, y esta otra, ay, bueno, también, pero es que estaba muy en paz, pero creo que no ya vi tanto. que no. Te acabas tus 100 hojas, tus 100 hojas. cartas. Sí, la verdad que sí. Lo otro es que puedes hacer un diario de agradecimiento, aunque sea forzado, porque al principio pues no te sale nada, ¿no? Llegas a las 9 y dices, ¿qué? Pues otro día igual, ¿no? Pero después puedes ir viendo todas las condiciones que sí hay en tu vida, puedes irlas enlistando y así te vas habilitando, porque de acuerdo al budismo, que también tiene su definición de felicidad, así como de la psicología positiva, te recuerdo, son personas que tienen hábitos, no es que tienen buena suerte. Especial. Sí, no, es que le chambean. Y tú piénsalo, si conoces a una persona que realmente es feliz o libre, o de esas personas que uno dice, ay, le admiro, piénsale, pero tiene una vida con ciertas características. Entonces, cuando estamos confinados y estamos obligados, pues lo primero sería no resistirse de entrada. ¿Hasta cuándo va a ser? No sé. Ya, o sea, no te lo cuestiones porque va a ser peor. Ya vamos por nuestro segundo año, ¿no? Exacto. Pero claro que podría ser peor. Claro. O sea, porque una pandemia en este siglo en nada se compara a una pandemia de hace 2 siglos, por ejemplo, ¿no? La gripe española, por ejemplo.
Sí, o la peste negra. La peste negra. O sea, no. Creo que no tenemos ni idea de lo que podría ser, ¿no? Sí. O ni idea de lo que podría ser estar en la guerra. Claro. O ni idea de lo que podría ser, por ejemplo, estar ante un desastre nuclear, en el que todo el tiempo estamos, porque eso sí podría pasar en cualquier momento. Entonces regresar a, sería mejor no desear, sería mejor asumir que el reto es este. Entonces yo lo que les pediría a sus amigos es que se pregunten qué quiero que me deje el COVID. ¿Qué decisión, qué nuevo hábito, qué cambio radical quiero que me deje para que yo me acuerde cuando pase el tiempo y si sigo viva? Sí, es cierto, ¿no? Justo, qué bueno que dices esto, porque justo hace, pues sí, hace un año que comenzó todo, ¿no? Todo esto del confinamiento y demás, corría mucho por redes sociales esta frase de si al terminar la pandemia o al terminar el encierro no escribiste un libro, no tienes un negocio, no tienes esto, no tienes el otro, casi no eres millonario, ¿no? La frase del final cerraba en no te faltaba tiempo, te faltaba disciplina, ¿no? Y lo platicaba con Paco. Le digo, oye, ¿y cuántas de estas personas que se dedicaban a compartir todo esto realmente trabajaron en algo haciendo referencia a ese tipo de pensamiento en el momento, ¿no? Digo, entiendo que por ser a lo mejor la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, era como de sí, y le vamos a echar ganas, y el ejercicio en casa, y aprender todo en casa, y de repente, ¡fum!, ¿no? Se nos cae todo, se nos cae toda la realidad, y decimos, Ya es demasiado. ya es demasiado, ¿no? Y entonces le decía a Paco, le digo, ¿y dónde están todos ellos? ¿No? ¿Qué fue lo que, qué es lo que tuvieron que vivir para dejar de ver como la parte, pues sí, la positiva o el aprendizaje de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Exacto, ¿qué quiero llevarme? ¿Qué quiero extraer, pues, ¿no? Compartimos un maestro al que yo le recuerdo la frase: a la vida le tienes que arrebatar lo que necesitas. Ya saben quién es, ¿no? Sí. El maestro Enrique, que le estamos mandando saludos desde aquí. Y tiene toda la razón en este sentido de, o sea, ni modo que la vida se ponga a ver qué necesita usted, te sientes mal de que estás encerradito. Bonito, ¿no? Pues me parece que no, ¿no? O sea, me parece que uno tiene que confrontarlo y tiene que forzarse a sí mismo a entender que las cosas son como son, o que las cosas pasan independientemente de que uno las necesite o no. Y entonces cuando ya estás en eso, deseas menos, eres mucho más flexible y entonces te vas diciendo, ok, así es como pasa, ¿y yo qué voy a hacer? Porque imagínate, si, como bien dices, ya nos quitó un año de vida, pues imagínate de qué ha servido que sí sigue sirviendo la vida, ¿no? Y así lo ven, ya nos quitó, ¿no? En lugar de ya gané, ya me quitó un año el COVID, ¿no? Sí. Dinos algo, gracias a las redes sociales podemos encontrar imágenes, frases y demás en Facebook, Instagram, Twitter, todo ese tipo de redes sociales, y circulan mucho justamente frases budistas, ¿no? Circulan imágenes budistas, circulan videos cortos, ¿no? De un ejercicio de meditación y demás. ¿Qué crees que esté pasando con la gente que se dedica como a recibir estas imágenes, recibir estos mensajes, republicarlos en sus propias redes, hablarlo, pero no trabajarlo? ¿Sí? Algo así como una imagen, por ejemplo, puede ser, si quieres paz mental, medita 5 minutos al día, ¿no? Pero la persona que lo está compartiendo no medita ni 30 segundos, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que esté sucediendo con estas personas? Bueno, es que el avance en la tecnología ha generado que nuestro vínculo social ahora sea a través de los dispositivos. Entonces, como pareciera ser que el dispositivo o la red social me va a ayudar a configurar mi identidad, pues entonces necesito invertirle bastante, ¿no? Es decir, ¿cuántas fotos te tomas
para subir una decente. Las personas que están subiendo 5 fotos a Insta diarias, ¿no? O sea, imagínate, se pasaron 1 hora y media sacándose una foto. Claro, sí les sirve para trabajar, qué bien, pero hay muchas personas que no es que lo utilicen profesionalmente, ¿no? Entonces, aquí el budismo diría, oye, está muy padre tu fachada, ¿no? Pero por dentro, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa realmente cuando tú te vas a tu cama y te quedas contigo? Cuando tú estás en la sala del dentista y estás esperando y no puedes ni siquiera aguantar, o sea, ¿qué está pasando contigo? Cuando llegas al banco y la chica no te atiende bien, porque ya atendió a 70 personas antes de ti y a lo mejor está en sus días y tiene un cólico de la fregada y no te atendió bien. Porque tú también a veces no atiendes bien a las personas, pero bueno. Ya pasó, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionas? Creo que por ahí está el grandísimo reto, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a generar mayor resiliencia? Porque esto se oye horrible, pero la vida va a poner siempre cosas más difíciles. Sí. Siempre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo entonces se está desgastando. O sea, más jóvenes no nos estamos haciendo. Las personas que queremos, igual, ¿no? O sea, los que nos viven nuestros papis, por ejemplo, oye, pues, qué padre, pero va a llegar un momento en el que no. O sea, sí se va a poner más complicado cada vez, entonces más nos vale irnos habilitando. Isis nos pregunta ahora, estas recomendaciones que comentas, ¿podrían hacerla cualquier persona en cualquier contexto? Sobre todo porque hay mucha gente que está en pánico o aferramiento. Sí, claro, como son estrategias muy básicas, por supuesto que son para cualquier persona, lo que sí podríamos ver es en cada caso en particular qué está siendo más efectivo. Hay personas que no son de estar haciendo cartitas y eso, o sea, no se les da escribir, ok, bueno, puedes hacer tal vez audios. Hay personas a las que se les da mucho más un recurso audiovisual. Ahí sí ya es a criterio de cómo la persona lo maneje o de cómo aprende emocionalmente. Sí, para esto, bueno, terapéuticamente hablando, pues sí tendría que haber un encuadre y bueno, trabajo previo a lo mejor con la persona o con el grupo de personas, ¿no? Para poder identificar cuál o qué herramienta sería la que funcionaría mejor, ¿no? En un grupo o una persona en específico, ¿no? Sí. Y atreverse a explorar, ¿no? Porque finalmente pues no vas a perder nada, ¿no? A lo mejor un día haces una carta, al otro día lo grabas, ¿no? Al otro día lo hablas a una vela, ¿no? Y dices, pues me sentí más libre con el de la vela. Bueno, pues síguete con la vela, ¿no? Finalmente, como no estamos acostumbrados, no lo vamos a encontrar a la primera, ¿no? Ese recurso no lo vas a encontrar a la primera y sería ilusorio, ¿no? Pensar que la primera estrategia que hagas te va a funcionar. Exacto. Y quizás la parte final a entender desde todos estos argumentos es que a pesar de que la existencia es un sufrimiento y de que todo el tiempo estamos con estos 3 venenos y tal, es que si tú entrenas tu mente, sí vas a liberarte de un montón de sufrimiento innecesario. O sea, esa es la buena noticia, ¿no? Porque hasta aquí se escucha todo así de, ¡ay, no, qué horror!, ¿no? Están hablando de pura muerte aquí. Exacto, por eso algunos dicen, no, eso del budismo es puro nihilismo y etcétera. Pero no, me parece que no se ha terminado de entender el fundamento si es que alguien lo está viendo así, ¿no? Creo que más bien a lo que te quiere llevar es a, ese es el punto de partida, tú decides hasta dónde dejas de sembrar tu malestar. Nada más te digo algo, si te enojas, siembras tu malestar. Tu ego dice, pero es que yo tengo la razón, sí, la tienes, pero de todas maneras ya sembras tu malestar. Es así de fácil, ¿no? Así de kármico, pues, ¿no? Si estás haciéndote una idea más desagradable de ti mismo, de lo que pasa o de lo que sea, pues ahí es hasta inmediato, ¿no? Se dice karma de retribución inmediata. En este momento te cambia tu bioquímica y ya te sientes de la fregada, ¿no? Si deseas, si cuestionas, si te comparas, todos esos son recursos mentales que en lugar de ponerte en una faceta de conectar con la realidad, están poniéndote en una faceta de resistirte a la realidad. Y como eso, nosotros colegas lo sabemos, como eso está desgastando muchísima energía mental,
Imagínate si te resistes a cómo te ves, si te resistes a cómo te sientes, si te resistes a cómo te tratan los demás, si te resistes a por qué el amoroso vacuna no le están aplicando ordenadamente y no sé qué. Bueno, pues es como si la vida dijera, pues, exacto, es lo que hay, ¿no? Okay. Si gustas resistirte, bueno, pues vas a pagar 3 veces más de tu calidad de vida y de tu desgaste. Y bueno, imagínate cómo vas a llegar entonces a ese famosísimo momento llamado muerte, donde te vas a jugar todo lo que pudiste haber aprendido o todo lo que pudiste haber acumulado para bien. Se le dice en términos de budismo acumular mérito. Acumular mérito. Si tú haces buenas acciones, si tú tienes buenas intenciones, si tú estás en paz, estás acumulando un cierto mérito. Y es bien fácil, por ejemplo, creo que todos saludamos a nuestros vecinos todos los días, ¿no? Ese mismo acto, si tú lo haces intencionalmente, y cuando le dices que les vaya muy bien, lo estás haciendo de verdad de corazón, ahí estás acumulando. Mérito es algo tan básico, ¿no? En el ámbito del budismo y también en el hinduismo, el vínculo con los animales es muy importante. Entonces, que tú evites en lo posible no matarlos, no comerlos, etc. Bueno, ahí también hay otra acumulación de mérito, ¿no? Cada vez que no escuchas a tu ego, cuando tu ego te dice, no, como que no me atendieron bien, que venga el gerente y que corra la señorita y que no sé qué, y tu ego te dice, oye, cálmate, sé un poco compasivo, o sea, seguramente a la chica tampoco le está gustando su condición. Todos estamos en esto, pues. Sí. Y le dices a tu ego, ¿sabes qué? Vete por las cocas. Voy a reaccionar desde otro lugar. Ahí estás acumulando mérito. Pero así como acumulamos buenos méritos, pues también podemos acumular cosas nada positivas. Y por eso nos vamos a dormir y soñamos Pesadillas. esas pescadillas, como dicen por ahí. Pescadillas. Por todo lo que comí. Ah, claro. ¿Qué recomendación o a lo mejor qué ejercicio podrías recomendar para las personas que nos están viendo y escuchando, que tal vez puedan hacerlo en 5 o 10 minutos en casa o en algún momento de tranquilidad, ¿no? Sobre todo justamente por el tema que estamos tocando, ¿no? El confinamiento, la enfermedad pues latente, que todavía está, aunque nos digan que estamos en semáforo verde o gris que ya no saben, ya no saben si es es verde rojo. ya parece bandera LGBT porque ya Exacto, no sabes exacto. si es de qué color. Si es rojo, amarillo. Mira, hay dos que me gustan mucho y son súper básicos, como dijera Isis, para cualquier persona y en cualquier lugar. Uno es el escaneo. Es pedirte 3 veces al día, por ejemplo, y te lo puedes poner aleatorio en tu celular, hacer 2 minutos de alto, 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 alto. Alto a lo que estás haciendo, alto a la compu, al celular, etc. Si necesitas, cierras tus ojos y revisas cómo está tu cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy angustiado? ¿Tengo prisa? ¿Qué está pasando? Aunque sean tan poquitos minutos, te van habilitando en ser más consciente. Un entrenamiento. Exacto. Y el otro que me gusta también, lo uso muchísimo en terapia, es utiliza una escala de malestar. Imagínate que 10 es tu máximo de malestar de una emoción determinada, como por ejemplo miedo, ¿no? Imagínate que 10 es la emoción de miedo más alta que has tenido en tu vida. 5 sería un término medio. Hacer todos los días, con un recorrido consciente del día, tu promedio en la noche, tu promedio diario de malestar. Porque lo vemos mucho, si o no, colegas en el consultorio, que la persona dice, ya he estado bien, nada más no aguanto mi espalda aquí abajo, pero de ahí en fuera todo ha estado bien. O nada más tengo una colitis de la fregadísima, pero todo bien, ¿no? Entonces pareciera ser... Así como de, ya no me duele la cabeza, excepto cuando llego a mi casa, pero de ahí en fuera, mire. Y es que nos acostumbramos a nuestro malestar. Sí. O sea, te acostumbras a tu ansiedad, por ejemplo, ¿no? Las personas que son ansiosas es bien interesante, pero no se dan cuenta de que ponen hasta nerviosos a otros. Por cómo se mueven, por cómo Y la están. piernita, Porque, sí, exactamente. Y de repente ya me estoy rascando, sí. Sí. Y entonces, cuando les dices, hey, tranquilo, o algo, dicen, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Por qué me estás moviendo, no?
Insisto, porque ya nos desensibilizamos, nos es tan común que dices, bueno, pues esto es normal, ¿no? Con esa escala de malestar que tendríamos que hacer. Bueno, ahora sí ya decidir si voy a hacer un tratamiento holístico aquí con los colegas, si voy a hacer una psicoterapia, si voy a hacer más Una ejercicio. revisión médica. Ujú. Pero ¿qué voy a hacer con eso? Porque el cuerpo nos está avisando. Sí. Y esto ya no es del budismo, sino de la psicología occidental. El síntoma tiene toda la información de ti en el momento dado. Por eso se hacen con programación neurolingüística, por ejemplo, muchos ejercicios con el síntoma. Porque el síntoma te está diciendo simbólicamente, por el lugar en el que aparece y el momento en el que aparece, qué está pasando con un conflicto que no logramos reconocer. Por eso se pone en el cuerpo, por decirlo así, ¿no? Porque si uno lo trabajara, como dijera Fritz Perls, tomas la emoción, haces la consecuencia de lo que se requiera, o actúas en consecuencia, mejor dicho, y entonces la emoción se recodifica, pues se sana, se libera. Pero la estás bloqueando, y bueno, pues el cuerpo dice, a ver a qué hora te tengo un mensaje, ¿no? Te vas al hospital. Sí, nuestra famosa frase de el cuerpo grita lo que la boca calla. Claro. ¿No? Claro. Bueno, ahorita Isis nos escribió otra pregunta, solamente que antes de esto, para que no se me vaya. Esta escala de emociones que nos mencionas es parecida terapéuticamente hablando y recordando un poquito terapia infantil, como las caritas que les ponen a los niños, ¿no? De el día de hoy, ¿cómo te sentiste? ¿No? Y ponen la carita feliz, triste, enojado y demás, ¿no? Obviamente, nosotros como adultos ya podemos reconocer más de las 5 emociones básicas. Si no, pues puedes empezar con las caritas. Si te gusta más, claro. Ya cada quien como pueda, ¿verdad? Sí, Vamos a poner. como su contexto le permita desenvolverse. Claro. Okay, perfecto. Ahora sí, la pregunta de Isis nos pregunta, ¿habrían elementos que sean contrarios a los 3 venenos que mencionaste y qué podemos aplicar? Sí, claro, por supuesto. Se les dice antídotos. Ok. Por ejemplo, el veneno de la ignorancia tiene el antídoto de la sabiduría. O sea que cuando tú empiezas a descubrir los fenómenos como son, es decir, que son impermanentes, que son ilusorios a nuestros sentidos, que todo se transforma y etcétera, bueno, entonces te vas haciendo un poco más sabio, digamos, ¿no? O sea, vamos empezando a ver que los fenómenos tienen algo más que la apariencia física con la que nosotros procesamos o trabajamos, ¿no? Para el anhelo o el deseo, pues es el desapego. Por eso en muchas tradiciones espirituales se practica el ascetismo, es decir, tratar de comer lo menos posible, esto de no estar usando ropa diferente todos los días, sino tener la misma, como lo hacen los monjes, por ejemplo, ¿no? Tienes la misma, ya no estás pensando en eso. Uno de repente dice, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué se rapan, etcétera? Pues para no estar invirtiendo tiempo en eso. Porque lo que ellos están pensando es, la vida se me está yendo así. Sí. Pronto voy a morir y yo peinándome, ¿no? Ahora, claro, no es que tengas ahora que se vayan a rapar. No tengas que ser un trotamundos, ¿verdad? No. Exacto, no, pero sí lo planteo como para entender la idea de tratemos de ser un poco más prácticos, porque sí es cierto que si la vida fuese una vela, pues muchos ya hemos consumido más de la mitad de la vida consciente. Y algunos parece que tienen cirio pascual más que vela, pero bueno. No, eso es casi sencillo, pero no, está Es una chiquita, velita de lámina. Sí, entonces el asunto aquí sería cómo puedo disponer de los recursos que requiero para que ese desapego fluya, ¿no? Ahora, esto no quiere decir no voy a tener, por ejemplo, amigos o una relación de pareja o algo, no. O una casa, o Exacto. un... Pero fíjate que qué rudo es esto. El budismo te diría, no tengas algo que no estés dispuesto a perder. O sea, quieres casarte, sale, pero ten claro que puedes enviudar, que te pueden dejar de querer, que eso se puede acabar, ¿verdad? O si no le quieres, porque vas a sufrir. ¿Quieres tener un carro? Sale. Tienes que tener claro que un día lo puedes chocar, te lo pueden robar, no sé qué, no sé qué. Es como si te obligaran a firmar, pero puede pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto, ¿no? Solo que claro. Como las letras chiquitas, ¿no?
¿no? Es un contrato que uno no oye, ¿no? O sea, Ujú. como que dices, no, no sé si quiero, ¿no? Entonces, el antídoto para eso es el desapego. Aquí, perdón que te Sí, interrumpa. sí, sí. Aquí, por ejemplo, dentro de nuestra cultura mexicana o latinoamericana tal vez, ¿no? Cada vez que tenemos algo bueno o tenemos un reconocimiento o algo, y a lo mejor pueden empezar como estos pensamientos de, pero esta casa no es para siempre, pero este carro no es para siempre, pero esta pareja no es para siempre. Lo primero que alguien te dice es, no pienses en eso, porque lo estás atrayendo. Es como si lo desearas. Es que si lo piensas va a pasar. Es que entonces tú estás tratando, o bueno, la gente que lo hace o lo hacemos, como tratando de decir, sí, esto está bien, pero sé que en algún momento ya no va a estar, ¿no? Ujú. Y entonces llega este choque, ¿no? Sí, 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 sí. De no lo desees porque ¿qué tal que pasa? ¿No? Sí, exacto. Fíjate que cuando trabajo con tanatología, las personas me dicen eso. Oye, no, Lola, es que si yo me estoy preparando, en realidad lo que estoy haciendo es programando que me vaya a pasar. Uh-huh. Bueno, la respuesta más básica es, no, de todas maneras. Te va a pasar aunque no lo pienses. Que no lo pienses. ¿No? Uh-huh. Pero hay una sutil diferencia entre estar trabajando con visualizaciones cuando quieres que eso suceda, a estar trabajando con posibilidades. Cuando tú trabajas con decretos, visualizaciones, etcétera, estás conectando un recurso emocional que permite a tu cerebro hacer eso factible. Cuando tú estás tomando estos preceptos, lo estás haciendo desde un concepto racional, no tan emocional. O sea, no es que te estás imaginando entonces cómo va a ser cuando la relación muera o es una posibilidad. Exacto, es una posibilidad, pero a nivel racional, no es emocional, es sutil. O sea, por lo que estoy entendiendo, es cuando lo piensas desde la angustia, ¿no? Cuando lo piensas desde el miedo, cuando lo piensas desde, vamos a ponerlo así, desde una emoción negativa. Ajá. Ahí es cuando sí existe como el decreto o la famosa profecía autocumplidora, ¿no? Desde ahí lo podríamos estar diciendo, ¿no? A diferencia desde la filosofía budista, que es velo como una posibilidad, ¿no? Algo así como un multiverso. Sí, tienes esta computadora, pero se puede descomponer, la puedes cambiar por una mejor, puede venir una actualización, a lo mejor te sirve para empeñarla, tú mismo la tiras, ¿no? Entonces, ¿no? Como un multiverso de posibilidades, ¿no? Y ahí es donde otra vez la famosísima palabra flexibilidad mental aparece. ¿Cuál es la diferencia entre no apegarte y no disfrutarlo? No, porque parecería híjole, me gané un carro, pero qué tal que lo choco, me dijeron que no me apegara, entonces pues, qué tal que lo choco y qué tal, ¿cuál sería la diferencia? Sí, justamente si lo entendemos como te lo plantea el budismo, sería, lo disfruto más porque sé que es falible, porque sé que es temporal. Mira, simple y sencillamente, y perdón que lo tome como referencia, ¿no? Pero si estuviéramos seguros que esta es la última vez que nos vamos a ver, chicos, lo estaríamos disfrutando al máximo, ¿sí o no? A lo mejor hasta nos pondríamos tristes o lo que sea, pero acá está la botella, por tanto. Estaríamos poniendo toda la atención posible, ¿no? Sí. Pero pasa, no dicen nada, y ahí después los veo a los chicos, ¿no? ¿Y cuántas veces Y nos pasó con amistades, ¿no? De la secundaria, de la preparatoria, de la universidad. Nos vemos mañana y jamás en la vida lo primer día de pandemia. Pero mañana. Exacto. Y el mañana sigue sin llegar. Exacto. Y si lo vamos a dejar a que se desaparezca el COVID, pues va a ser la siguiente vida, seguramente. Porque eso va a quedar, sí. En claro. esta no se va a poder. ¿Y cuál sería el tercero? Y el tercer antídoto es la compasión. La compasión. Imagínate, en el asunto, el veneno es que tú tienes una aversión a algo o a alguien, ¿no? Entonces, en esta versión dices, ellos son chamacos millennials, no me caen bien. Ellas son boomers, ellas son viejas argüenderas, ellas, ¿no? Olvidamos que todo es autorreferencial, pero bueno, uno tiene la ilusión de que eso no tiene que ver conmigo, una ilusión, por decirlo así, de desconexión. Pero tenemos una ilusión interconectada, nuestras relaciones son interdependientes. Entonces, si yo en lugar de maldecir,
pedir que corran a la señorita y tal, lo empiezo a trabajar desde el todos sufrimos, desde el voy a entender que eso proviene de algo que desconozco, pero algo que a sí mismo me ha pasado a mí también. Como yo también me enojo, yo también me desespero, yo también llevo mi límite, etcétera. Entonces, ¿qué crees? Eso que parece tan malo ya no lo es tanto. Así sean mis enemigos, los que me caen mal, los que me tiran en las redes y los que tal. Y eso en todas las tradiciones se trabaja, ¿no? Esto de, pues le vas a dedicar una oración al que te pone de cosas y tu ego dice, no, antes muerto que hacer algo así. Por eso todo el tiempo se está metiendo este ego que intenta defender tu identidad. Cuando ya habíamos quedado de acuerdo a esta cosmovisión que tu identidad pues no existe como un ente concreto. Existe como una interconexión de lo que tú te dices de ti mismo o de lo que otros te ayudan a ver de ti mismo. Okay. Ahorita que dices eso me acordé de una frase que alguna vez le dediqué a un maestro de la universidad porque una historia un poquito larga. Entonces me acuerdo que pensé y dije, híjole, ojalá te ganes una beca a Alemania y te vayas del país, ¿no? Así como de ya no te quiero ver aquí porque de verdad entonces mejor gánate una beca y vete a estudiar a otro país, ¿no? Ya no te quiero aquí, ¿no? Tendría que ver un poquito como con esa situación, ¿no? Claro, y más allá si se pudiera, Poncho, con entender que en realidad todos estamos en lo mismo. O sea, si tú ves esta arañita que ahorita se está tratando de defender de que la patita se le quedó pegada por la hoja que tiramos, es lo mismo que nosotros cuando no queremos dormirnos en silencio y oscuras. Todos estamos tratando de escapar del sufrimiento. Más burdo, menos burdo, más complejo, más objetivo, o sea, todos estamos en la misma. Y cuando lo ves así, o sea, también sabes un montón de cosas, ¿no? Porque cuando te pones a pensar, por ejemplo, que se te cierra el convero, que ha estado sentado 14 horas seguidas, que no pudo ir al baño decentemente, que no pudo comer decentemente, que está en ese trabajo desde hace años. Oye, dices, no, yo con 3 horas estoy igual. O peor. Con 15 minutos. Exacto, ¿no? Sí, o sea, es que es lógico, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia habría entre el generar esta compasión? Porque por lo que estoy entendiendo, la línea es muy delgada entre la compasión y el alimentar a lo mejor un poquito mi ego o mi narcisismo. Ay, pobrecito. Claro. ¿No? Y qué bueno soy, Y porque qué bueno ¿qué soy. creen? Sí. Hasta los que me hacen mal les doy mi paz, ¿no? Les doy mi paz, ¿no? Así como de, Sí. llénate de paz, ¿no? Así como de, te rodea de luz. Sí, hay un maestro que habla mucho de esto en un libro que se llama Materialismo Espiritual, es Chogyam Trungpa. Y lo que dice precisamente es que como podemos recrear nuestra identidad con sentirnos muy fregones porque estudiamos mucho, con sentirnos muy narcisos porque tenemos mucha lana o porque qué guapo soy, estoy bien bueno o lo que sea, también podemos hacerlo con la espiritualidad si no la entendemos del todo. Entonces al rato en serio te crees que, a mí ya me ungieron con el aceite santo. Exacto. Que dejó el Papa Juan Pablo II antes de morir, ¿no? Exacto. Y yo como ya me tomé la foto con X monje, o yo como ya vi al Papa en vivo, me tocó la mano, bueno, entonces ya. Y como en mi viaje de ayahuasca tuve una revelación, Andale. ya con eso estoy curado, ¿no? Pero pues desde que lo planteas así, Ya no. estaríamos entendiendo que es más tu elaboración de, ahora yo ya conozco la verdad y esta bola de babosos No saben nada. ve cómo están, ¿no? Entonces, sí, claro que es muy delgada la línea, pero sí, claro que tendría que ver con qué tanto seguimos haciéndole caso a esa vocecita que intenta defender lo indefendible, es decir, nuestra identidad. Esa vocecita llamada ego. Claro, muy bien. Que es en todo, ¿no? Y en las redes sociales está... Bueno. No, es una enfermedad. Para aventar para arriba. Sí, claro. Neurótica a todo. Sí. Para los que nos están viendo o escuchando, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que quisieran que les pudiéramos contestar,
escríbanos porque, bueno, ya vamos a empezar a cerrar nuestra visita de hoy. Algo se me fue, pues no me concentro mucho, que digamos. Tenía que ver un poquito con la parte de... Ahora ya pregunté lo del narcisismo, de la parte de pues algo más en lo que me acuerdo, porque no recuerdo bien Sí, quizá la podría comentarles que el canon Pali, que el canon es el conjunto de escrituras sagradas del budismo, se le dice Pali porque están escritas en Pali, tiene tres grandes apartados. Uno tiene que ver sobre la vida monástica, otro tiene que ver sobre los versos o lo que Buda recitaba y que se aprendieron los primeros discípulos, y la tercera es Abhidharma, es del que el día de hoy les he estado compartiendo algo. O sea, son las enseñanzas que tienen que ver con la hermenéutica, que tienen que ver con cómo construimos la realidad, con cómo los factores mentales sanos o no sanos permean, con cómo se conectan con el karma, con por qué y cómo estamos en interdependencia y etcétera. Digo, solo para que ubiquemos en donde estamos parados, ¿no? Sí, ya recordé. Hay muchos autores, tanto de la psicología como de muchas otras filosofías, que justamente recomiendan esto que tú nos estás compartiendo el día de hoy, que el trabajo espiritual es muy importante, ¿no? Porque mucha gente escucha la palabra espiritualidad y piensan en magia, piensan en ritos satánicos, piensan es que yo no me quiero meter en drogas, yo no me quiero ir a meter a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué versión, o bueno, no qué versión, sino más bien cómo explicarías la espiritualidad desde el budismo y desde tus propias palabras y vivencias? La espiritualidad es una cosmovisión, así como la ciencia, por ejemplo, ¿no? Cosmovisión quiere decir una manera de interpretar la realidad o el mundo que conocemos. Es un conjunto, digamos, de creencias en el sentido de aseveraciones o argumentos, y entonces, obvio, todas las religiones son una cosmovisión, muchas profesiones son una cosmovisión, y lo que aquí tendríamos que ubicar es cuánto de la cosmovisión que yo tengo me lo heredaron, lo aprendí sin reflexionar, me lo puse, me lo tragué, decimos muchos los colegas, ¿no? Se lo tragó, es un introyecto, se dice técnicamente, es decir, no lo has procesado del todo y ya lo hiciste aparentemente tuyo. Porque cualquier persona que se autodenomine lo suficientemente adulta o sana, tendría que haber cuestionado eso, ¿no? Haber cuestionado los roles de género, por ejemplo, haber cuestionado lo que está bien o mal socialmente, haber cuestionado los estereotipos clásicos de tu sociedad, como por decir el amor, la pareja, la familia, etc. Y por cuestionado no quiere decir que no los aceptes, o sea, por lo menos revisar desde tu propia estructura si es algo que checa o no checa, y no simplemente tomarlo, ¿no? Y además lo tomas y dices, esto es lo bueno, ¿no? O sea, los que estamos en pro del aborto, o los que estamos en pro de la familia, los que queremos a Dios, o los que no sé qué, y entonces entramos en bandos, y eso obviamente no sería la espiritualidad. Me recuerda mucho cuando le preguntaron al Dalai Lama que cuál era la mejor religión, ¿no? O sea, esperando que él dijera, pues el budismo, obvio, pero no, dijo aquella que hace a la persona lo más compasiva posible. Claro. Lo más generosa. Entonces, casi que retomando esa idea, pues toma tu camino, pero un camino consciente, un camino que le dé sentido a todo. A cómo comes, a cómo saludas, a cómo trabajas, porque se supone que tendría que ir completamente ligado con tu salud mental. Completamente ligado. O sea, no tendría que ser algo así como, bueno, voy a la iglesia, rezo y etcétera, pero bueno, cuando me toca ser, pues, abogado, por decir con todo respeto, pues entonces, ahí sí ya no. Se me olvida, ¿no? Se me olvida que recé por los clavos de Cristo, ¿no?
Así es, o como el que tiene un negocio y eso sí es muy bueno para ayudar a otros, pero a sus clientes sí les clava el diente, ¿no? O a sus empleados. Exacto. Entonces tendría que ir de la mano en absoluto con todo lo que tú haces. Con cómo piensas, con cómo compras, con cómo comes, con cómo cuidas lo que está a tu alrededor, cómo tratas a los demás. Y si encontramos esa armonía lo más conscientemente posible, ya podríamos decir que no me proyecté, que no es lo que me dijeron, sino que yo ya busqué, ¿no? Ahora, qué padre si tú buscas y regresas a tu punto de origen, está padrísimo, ¿no? Ahora hay personas que no tienen mucho ese conflicto, ¿no? Yo veo personas que, bueno, pues crecieron en una tradición, la siguen y ya está bien, ¿no? Y yo la verdad he dicho que envidia, ¿no? Porque como que para mí todas estas cosas siempre han sido muy, muy interesantes, muy complicadas, muy llamativas. Y entonces digo, wow, o sea, ¿qué tal que alguien no se cuestiona nunca nada de eso, no? Entonces, como llevar esa espiritualidad realmente a la práctica. O sea, no solo decir, creo en el budismo, creo en el catolicismo, creo en el karma, sino entonces llevarlo a la práctica. Ahí realmente estás viviendo tu espiritualidad, porque si solo se queda en el dogma, en las reglas, o en el ritual, ¿no? O en el ritual, realmente no te va a servir de nada en tu vida. Entonces llevarlo a tu día a día. Eso es una espiritualidad que está siendo vivida. Exacto. Sí, porque si no nos va a llevar a lo que observaba O'Connor. Ella decía que en realidad en Occidente estamos desprovistos de una fe real. O sea, porque cuando te enfrentas a la enfermedad, cuando te enfrentas a la muerte, cuando te enfrentas a un montón de cosas, o sea, pareciera ser que en realidad no tenemos fe. O sea, no actuamos como personas supuestamente católicas que vive el contexto que somos, ¿no? Sí, claro. Por eso es muy importante cuestiónalo, revísalo, asúmelo adultamente. Y practícalo. Exacto. Sí. Porque claro, cuando ya lo cuestionas y ya lo tomas de verdad, entonces te hace sentido todo. Pero en absoluto todo. Es bien padre. Tenemos dos comentarios que nos han hecho. Janet nos comenta, compasión por el corazón junto al otro. Ok, exacto, ¿no? Exacto. Sí. Tener esta compasión por el otro, ¿no? Desde el corazón. Realmente te entiendo. Exacto, vibrar en la pasión o en la emoción en este caso, claro. Gracias, Janet, sí. Y Margo nos comenta, opino que la flexibilidad de pensamiento ante los cambios que estamos viviendo es una buena alternativa para adaptarnos a esta nueva normalidad. Sí, claro, no vamos a tener de otra. Aquí va a adaptarse el que es más flexible, definitivamente. Física y mentalmente. Física y mentalmente. Sí, es resistencia, básicamente, a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos cerrando? ¿No? Si hay algo más que quieran comentar, algo más que quieran preguntar, este es el momento. Dirían en la iglesia, acá, hablen ahora, callen para siempre. Dirían los maestros, no hay preguntas tontas, solamente gente que no pregunta. Entonces, lo que vamos cerrando, si quieren agregar algo más, con gusto los leemos y trataremos de responder sus preguntas y sus dudas. ¿Algún comentario de cierre para las personas que nos ven con todo esto que hablamos? Sí, yo he observado a veces mucha resistencia cuando se presentan estos temas en personas que consideran que entrar en estas prácticas pudiera ser desobedecer la ley de Dios o traicionar o algo así. El comentario que yo quisiera hacer al respecto es que muchas de estas prácticas, aunque sean de tradición budista, en realidad pueden ser adaptadas sin entrar en ningún tipo de disrupción ni cognitiva ni emocional con el periodo de cada quien. Un ejemplo muy claro: cualquier persona que va a una terapia humanista se va a enfrentar con el aquí y ahora, ¿cierto? Sí. Y se lo atribuimos a Peirce. Pero Peirce lo tomó del budismo zen. Porque cada vez que tú estás en meditación, solo estás aquí y ahora y te regresas una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Entonces, bueno, a veces ni siquiera sabemos de dónde provienen, pero no es que tenga que entrar en contradicción, ni muchísimo menos. Quisiera hacer la aclaración porque podría ser de mucho beneficio algunos de estos conceptos, que además tampoco implica
que vayan en contradicción con lo que la persona considera que es de respeto o con lo que la persona considera que son sus valores. A eso íbamos con cuestionar, abrirse, preguntar, indagar y concluir. Sí, que no es, vaya, que no es nada malo el romper con pues con una escala de valores, con una situación de creencias o de tradiciones que heredaste o que aprendiste desde tu familia, porque a mucha gente les causa culpa, ¿no? Como el romper las recomendaciones de mamá, las recomendaciones de papá, Claro, tu del tradición. tío, del abuelo, ¿no? Por ejemplo, estas familias que son como, ¿cómo se llama? Como muéganos, ¿no? Y entonces llegas con esta idea de, no, pues el 31 de diciembre me voy a ir de antro. No. ¿Cómo te vas a ir de...? No vas a estar con qué te pasa, que es romper justamente el patrón, ¿no? Que de eso tendremos otra plática más adelante, pero justamente a esto, ¿no? Porque muchas veces nos genera culpa romper cosas a las que ya estamos acostumbrados y de alguna manera pues entregados, ¿no? Sí. Sí, claro. Yo como comentario final me gustaría quedarme con esta parte de realmente sea cual sea tu espiritualidad, tu religión, vívela, ¿no? Y llévala a la práctica, que creo que finalmente todas convergen en hacer al ser humano más pacífico, más feliz, más tolerante, más empático, ¿no? Hace tiempo leía que si lo que crees te hace odiar a otro ser humano, es tiempo de cambiar lo que crees. Exacto. ¿No? Entonces yo me quedaría con Exacto. practícalo. Si quieres que tu religión se convierta en espiritualidad y realmente te sirva, llévalo a la práctica, ¿no? Sé compasivo con el otro. Cree que existe algo más allá y que hay muchas cosas que no puedes hacer porque es lo que te tocó vivir. Y entonces, vívelo desde ahí. Claro. Creo que así podríamos empezar a transformar ese pensamiento religioso etéreo en una espiritualidad práctica, ¿no? Y realmente lo llevo a la práctica y lo bajo a la tierra y entonces me funciona. Y además lo adaptamos a estos tiempos, porque todas las religiones están teniendo en este momento pues esos cuestionamientos, ¿no? Sobre el género, sobre la familia y etcétera. Y creo que se me hace muy padre, por ejemplo, pensar en el Instituto Mind and Life, que es la reunión que tienen algunos monjes budistas con científicos, físicos, economistas, neurólogos, en fin. Y siempre son invitadas personas de otras tradiciones espirituales y es súper interesante porque claro que es mucho más lo que se converge que en lo que se difiere. Claro, las diferencias son de cosmovisión y son muy importantes, pero para llevarlas a la práctica pues creo que tendríamos que entender que este mundo es un mundo increíblemente diverso y rico y que estas diferencias, más que generarnos aversión, pues debían generarnos por lo menos un poco de interés y mucha apertura, eso sí. Claro. Pues, Yola, muchísimas gracias. Al contrario. Como siempre, cada plática contigo es, híjole, aprender más y más y más, ¿no? Pues como grupo holístico, como colegas, como amigos, muchas gracias por abrirnos este espacio, que yo sé que no va a ser el último. Esperemos, ¿no? Esperemos, disfrutamos esta pequeña charla. Muchas gracias a todos los que estuvieron desde el principio. Gracias a Isis, nos dice excelente, da para retomarlo en otros temas afines, ¿no? Entonces, pues estaremos en contacto. Si tienen alguna pregunta, algunas dudas, si quisieran tener el contacto directo con la maestra Yolanda o con nosotros, nos pueden escribir en la página de CETREPSI pidiendo sus datos y cualquier otra cosa, pues ya les podríamos contestar a través de nuestras redes. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que nos fueron mandando saludos y pues estén al pendiente, como CETREPSI se vienen cosas muy interesantes, entonces pues estén al pendiente de nuestras páginas porque
pues esta sección de Visitando A continúa. Y bueno, pues un saludo y excelente noche. Muchísimas gracias, chicos.